Bueno, ya le decía, aquí en el estudio le doy la bienvenida al candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. ¿Cómo estás, José Antonio? Bien, Antonio, me da Gracias mucho por gusto. estar aquí. Al revés, encantado, muy agradecido. ¿Qué tal? ¿Desgastado? Porque pues ya... No, ¿cómo desgastado? ¿Qué pasó? Ya empezamos chueco. Estamos... Entusiasmado. Bueno, la verdad es que sí desgastan, yo creo, me imagino que son trabajos todos los días, actividades importantes que los candidatos pues tienen que enfrentar todos los días, ¿no? Es un trabajo duro. Todos los días el escrutinio público, todos los días la revisión de trayectorias de personas de propuesta en las redes, en los medios, pero de eso se trata. Al final del día estamos queriendo buscar la presidencia y eso implica ciertamente el trabajo en cada una de las etapas, de estar disponible, de estar público, de contestar preguntas, de estar cerca de la gente, de estar cerca de los militantes en la etapa de la precampaña y hoy la oportunidad de platicar contigo. Oye, acerca de este video que difundió la PGR sobre Ricardo Anaya, ¿qué opinión te merece? ¿Hay guerra sucia después de esto? Fíjate que guerra sucia, yo creo, es cuando uno con base en mentiras quiere difamar o calumniar. Acá lo que hay datos, y yo creo que los datos nos van definiendo en términos de cómo hemos ido en vida. Y yo creo que las decisiones que fuimos tomando en la trayectoria pública, en la vida privada, de quien aspira a ser presidente, se acaban convirtiendo en un tema de debate público. Uno espera que ninguna decisión que haya tomado se convierta en un debate penal, pero cada decisión que uno toma tiene consecuencias y tendrá uno que irlas asumiendo. Yo aquí pondría de relieve dos o tres y me parece que lo más importante es hablar de uno de sus propuestas, pero los perfiles son relevantes y también van a hacer algo de lo que se contraste ya en la campaña. Y hoy tenemos perfiles en un tema que nos preocupa mucho a los mexicanos hoy, que es el tema de la corrupción, muy distintos. Tienes un perfil de alguien que ha sido servidor público por 20 años y que tiene un modo honorable de vivir, consistente, su patrimonio con su forma de ser. Tienes un precandidato que lleva no unos días, lleva muchos meses, en algunos casos incluso algunos años, teniendo dificultad para explicar su patrimonio y sobre todo su patrimonio inmobiliario. Y tienes otro candidato que tiene muchos problemas para explicar cómo ha vivido 15 años. Entonces, ese es un elemento que yo creo que va a implicar contraste. Me parece que lo más importante será el contraste de propuestas, pero al final uno va a votar por un candidato y va a votar por un conjunto de propuestas, los dos elementos importantes. Oye, 10 de 12 gobernadores se reunieron con el secretario de Gobernación recientemente y pues los reclamos salieron a relucir, obviamente los gobernadores panistas o del frente. Esto es normal también porque fíjate que mi pues, papá van a seguir habiendo subsecretario quejas, ¿no? de Gobernación hace muchos años, fue subsecretario de Gobernación en el 2006 y el diálogo entre los partidos y la Secretaría de Gobernación es muy sano. Y yo creo que es muy sano que ese diálogo se preserve. Y yo creo que es muy delicado cuando alguien escoge no ser parte de ese diálogo. Entonces, qué bueno que haya diálogo, porque ese diálogo permite corregir, permite encauzar, permite que se ventilen las diferencias y que se encuentren soluciones para que tengamos un proceso electoral que se desarrolle de la mejor forma posible. Mario Vargas Llosa se aventó duro con Andrés Manuel. Mira, mi juicio se quedó corto. Y ese es un tema de los que tendremos que reflexionar. En las precampañas a veces da la impresión de que no pasó nada. Y de repente, cuando le pregunto a uno, bueno, ¿de qué te acuerdas de la precampaña de José Antonio Meade? Pues del yo mero y haciendo planes. Y de la de Ricardo, de las hazañas de Ricardo y del hombre araña. Y de la de Andrés, pues de la amlodipina y del submarino. Pero en medio de todo eso, hubo una campaña de propuestas. Nosotros hicimos 8 foros, una campaña de agendas. Hicimos 8 foros de agendas temáticas: seguridad, corrupción, economía, campo, medio ambiente. Y vimos un poco cómo son cada uno de los precandidatos y cuáles son sus agendas. Vimos a Andrés Manuel, por ejemplo, en el reto de seguridad, proponer amnistía. En el reto de competitividad, proponer cerrar el aeropuerto. En el reto educativo, echar para atrás la reforma educativa y aliarse con las peores expresiones en términos de quienes les han fallado a las niñas y a los niños y a su futuro. Lo vimos invitar a Napoleón Gómez Urrutia a formar parte de las listas plurinominales. Esto es, vimos un Andrés Manuel que se queda corto Vargas Llosa en describirlo. Vimos un Andrés Manuel en donde entre la propuesta de ganar o perder, le apuesta a perder. Y entre la propuesta o la definición de ir hacia adelante o hacia atrás, le apuesta a ir hacia atrás. El rival a vencer es Andrés Manuel, porque bien decías ya también en un discurso que
tú no has vivido del erario en cierto tiempo, pues haciendo alusión obviamente a López Obrador, ¿verdad? Mira, el rival a vencer son los problemas que tiene México. Lo que los mexicanos quieren ver no es que nos estemos peleando entre nosotros. Lo que los mexicanos quieren sentir de nosotros es que sabemos que le están pasando mal en muchos temas y en muchos lugares. Y lo que quieren oír de nosotros es cómo les vamos a dar seguridad, cómo vamos a defender el empleo, cómo les vamos a llevar mejores servicios, cómo vamos a encabezar un gobierno que esté a la medida de lo que al mexicano en lo particular le está preocupando. Eso es lo que para ellos es relevante. Y nuestro rival es la pobreza, es la inseguridad, es la corrupción. Y lo que se espera de nosotros es que digamos cómo vamos a vencer a cada uno de esos temas que hoy soy un obstáculo para que los mexicanos vivan mejor. José Antonio, ¿tú adelantarías nombres para un gabinete presidencial en algún momento que ganaras? Mira, hoy en este momento extraño en el que estamos en las campañas, en teoría no podían haber actos anticipados de campaña ni podían haber propuestas. Y ahí de nuevo, y volviendo a hacer eco a Vargas Llosa, en absoluto, en violación flagrante de eso, pues vemos a Andrés Manuel que no solamente ya presentó programa de gobierno, que ya presentó gabinete, sino que ya hizo sus primeros cambios en el gabinete. La verdad es que sí llama poderosamente la atención y ahora la especulación es ver cómo va a renovar el gabinete en función de los cambios y las decisiones que tomó con cargo a las listas. A lo mejor le podríamos sugerir algunos perfiles para ser secretarios de Agricultura con el reto de que están presos en Nueva York, pero sí sorprende poderosamente el que vayamos viendo pues, cómo permanentemente pues, va escapándose de los elementos de control que se han venido planteando para generar equidad en la contienda. Gabinete toca anunciarlo el 1 de diciembre, estando seguros de que vamos a ganar el 1 de julio. Hay que fijarse bien a quién se trae uno al equipo, entonces. Hay que fijarse bien, pero ahí tengo una ventaja. Me han visto a mí integrar equipos y yo me siento muy orgulloso de la gente que he integrado a mis equipos. Me parece que hoy es gente además que ocupa posiciones relevantes y me parece que es gente de enorme prestigio y de gran talento. Sin importar que hayan pertenecido a otros partidos políticos. Yo creo que en México hay gente muy buena en todos los partidos. Lo he dicho y lo reitero. La gente no es ni mala en un partido ni buena en un partido. Hay gente muy buena en todas las expresiones políticas y México las ha necesitado. México tiene 20 años de no tener mayoría en el Congreso. Y eso quiere decir que todos los partidos han encontrado manera de ayudarle a México a que le vaya mejor, con una excepción. Hay una sola voz que nunca hemos oído cuando México enfrenta dificultades. Una voz que cuando los terremotos estaba en España, una voz que cuando la pandemia estuvo silencioso, una voz que cuando la crisis económica del 2008 y 2009, la más severa que haya enfrentado esta generación, no llamó al espacio o a la cooperación, no llamó al cuidado del país. Y esa voz que siempre ha estado en el no es la de Andrés Manuel. Y por eso vuelvo a decir, se nos quedó corto Vargas Llosa. Déjame cambiar un poquito de tema, José Antonio. La UNAM ahorita está en boca de todos. Sí. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Realmente la policía debería de intervenir, estar vigilando las instalaciones de Ciudad Universitaria? Mira, yo soy universitario y me parece que la UNAM en su autonomía pues debía de buscar salvaguardar la integridad de quienes ahí son estudiantes, salvaguardar la integridad de la ciudad universitaria. Es una autonomía que la prestigia desde el punto de vista de cátedra, es una autonomía que la prestigia desde el punto de vista de investigación, pero es una autonomía que debiera de permitir una buena coordinación con la policía, una buena coordinación para que la seguridad de la propia universidad y el trabajo de la policía permita que el estudiante universitario no tenga nada más de qué preocuparse que sacar adelante sus estudios y con ellos construirse en México un mejor futuro. Ahorita que hablábamos también de políticos desertores o militantes desertores de algunos partidos, Claudia Delgadillo, pues ahora amanecemos con esa información de que pues se fue a Morena a apoyar a López Obrador, de buenas a primeras, ¿así fue? Sí, nos apena, así fue, y yo le tengo aprecio, le mando un saludo, y yo creo que habla mal de quien hace apenas unos días estaba convencido de un proyecto y de repente en unas horas cambia de opinión, motivada seguramente por alguna oferta política, pero yo creo que los electores se dan cuenta, los electores leen, y los electores quieren consistencia. No puede uno esconder quién es pues, alrededor de una definición de este tipo. Si uno por muchos años militó con lealtad en un proyecto, en un proceso y con un programa, de repente aparecer en otro que es antítesis del que estabas tú participando. A ver, lo que habrá que preguntarle a Claudia es, por ejemplo, ¿qué piensa en materia de seguridad?
hay dos versiones. Hay quien piensa que en seguridad hay que dar amnistía. Y hay quien piensa que en seguridad hay que fortalecer a la policía, hay que trabajar en lo preventivo, hay que combatir las armas y hay que combatir el dinero. Hoy en Guadalajara habría que preguntarle a Claudia si ayer pensaba que la mejor propuesta de seguridad era la que estábamos planteando, si hoy piensa que la mejor propuesta de seguridad es la amnistía. Habría que pensar, porque en el caso, por ejemplo, de Jalisco, uno de los temas más importantes es la segunda pista del aeropuerto. Uno de los temas más importantes en la Ciudad de México es el nuevo aeropuerto. Y hay otra vez dos alternativas. Una que piensa que necesitamos el nuevo aeropuerto en México y que necesitamos la segunda pista en el aeropuerto de Guadalajara. Habría que preguntarle a Claudia si ayer pensaba que el aeropuerto era importante, a lo mejor hoy piensa que la segunda pista en Guadalajara no es relevante. La reforma educativa. Hay quien piensa hay que ser congruentes, que no hay nada más importante que apostarle a nuestros hijos. Hay quien piensa que podemos cancelar el futuro de los hijos dándole para atrás y aliándose con las peores expresiones en términos de educación. Habría que preguntarle a Claudia qué piensa en términos del futuro de los hijos de Guadalajara. Esto es, los electores hoy están atentos de quiénes somos, de cómo hemos sido, de cuál es nuestra trayectoria y si estamos siendo consistentes para ver si se nos puede tener confianza. Y platicábamos hace un momento fuera del aire, en el corte comercial, yo te preguntaba acerca de las intercampañas, ¿en qué momento se viola la ley o si están tú particularmente, José Antonio, de acuerdo con que, por ejemplo, el espoteo pues no esté permitido, falta de difusión para ustedes que lo necesitan ahora, ¿no? Déjame decirte en dos o tres pasos cuál era el modelo de comunicación política que tenía este país y en dónde creo yo que han habido las principales fallas. Para que la democracia funcione necesitas equidad. ¿Cuál era nuestro modelo de equidad reflejado en la comunicación política? En teoría, el 30 de marzo es la primera vez que, conforme a la ley, podemos tener una comunicación masiva, presentarnos masivamente frente al electorado. De 30 de marzo al 11 de febrero podemos tener comunicación con la que estamos teniendo ahorita, pero no es poteo. Del 11 de febrero al 12 de diciembre, diálogo con los militantes. Y en teoría, antes del 12 de diciembre, si tú expresabas tu voluntad de participar en una contienda y lo ponías en Facebook, no te daban el registro porque era un acto anticipado de campaña. ¿Qué vemos hoy? Que en este modelo que debía de haber asegurado esa equidad, hubo una gran tolerancia del INE en términos de permitirle a dos candidatos, en la época previa a la campaña, quedarse con recursos públicos en especie e invertirlos en promover su imagen. La verdad es que, dada esa definición que permitió ese brutal abuso de recursos públicos, pues todo esto que hoy estamos viendo parece francamente fuera de lugar. Una pregunta, una última pregunta, quisiéramos seguir platicando contigo. Hablando de cómo guiarse en las elecciones en época electoral, los sacerdotes, en el tema religioso, los sacerdotes, ¿cómo tienen que comportarse? ¿Qué tienen que decirle a sus feligreses? Y si tú eres cercano a figuras eclesiásticas, quisiera saber. Mira, yo soy católico romano practicante, y me parece que en México está muy claro qué toca hacer a cada quien, y qué le toca al Estado, qué le toca a la Iglesia, y qué toca en la esfera privada y qué toca en la esfera pública. Yo me he educado en valores, he educado a mi familia en valores, me siento contento, orgulloso, reconfortado y encuentro en esos valores un anclaje para la participación en la vida pública, pero como bien decía también, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, José Antonio, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Mucho éxito y gracias por venir. Al revés, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, 10:56 de la mañana. Le tengo más al volver, no le cambie.